La Biblioteca Nacional del Perú les da la bienvenida a Nuestra Memoria, Nuestra Historia, un podcast dedicado a la difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. En esta oportunidad presentaremos el episodio titulado Una joya de la biblioteca del Inca Garcilaso en la BNP. El 23 de abril de 1616 fallecía en Córdoba, España, el Inca Garcilaso de la Vega. 3 días después, el alcalde de la ciudad y 3 vecinos, amigos del escritor, se encontraban reunidos en su casa. El silencio en aquel recinto era el clima perfecto para que estos 3 hombres desarrollasen con respeto y extremo cuidado la tarea que el Inca les había encomendado, el inventario y registro de sus bienes. Escuchemos a Paul Firvas, investigador y especialista en literatura colonial. Cuando Garcilaso muere en 1616, deja una serie de bienes, ¿no?, que van a ser inventoriados poquitos días después de su muerte. Y hemos tenido la fortuna de que ese inventario fue hecho con bastante detalle. Los albaceas designados hacen una lista de las posesiones del Inca y entre esas posesiones están sus libros, pero hay que estar advertidos que se trata de los libros de la vejez del Inca. No representan de ninguna manera toda la biblioteca, pero el inventario registra de todas maneras 188 títulos o 188 entradas, ¿no?, que nos dan una idea muy importante de lo que fue esa biblioteca última de vejez de Garcilaso. En este episodio hablaremos de la biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega y nos detendremos en un ejemplar que se conserva hasta nuestros días. Pero antes, Paul Firvas nos hablará de un factor determinante en la vida del escritor, su identidad mestiza. Escuchemos. El Inca Garcilaso de la Vega es un mestizo, sin duda, y en primer lugar es un mestizo biológico. Es el producto de una unión física entre un capitán español, una persona noble, original de Extremadura, el capitán Garcilaso de la Vega Vargas, que llega al Perú en una segunda oleada de conquistadores. Y va a tener esta relación con una mujer que pertenecía al entorno, a la familia real inca, ¿no?, la familia de Tupac Inca Yupanqui y de Huáscar, que es Chimpu cristianizada como Isabel Chimpu. Su mestizaje biológico es una parte importante, pero más importante es su propia relación que él establece con esa realidad. Él va a llamarse, dicen sus textos con orgullo, mestizo, aunque estaba consciente de que era una palabra complicada y hasta derogativa en la sociedad virreinal del siglo XVI. No solo se llama indígena, se llama a sí mismo indio, y por eso va a firmar sus libros desde el primero como Garcilaso Inca o Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, que es en verdad una solución mestiza también a su propia realidad biológica y cultural. Y es como resultado y reflejo de su identidad mestiza que Garcilaso reúne en su biblioteca libros que hablan sobre esos dos mundos de los que el escritor se sentía heredero. Lo que nos revela, digamos, el conocimiento de esta biblioteca de vejez del Inca es, por supuesto, su gran interés por los textos clásicos, su gran interés por lo que podríamos hoy llamar la literatura italiana, también su interés, sin duda, por libros devocionales, religiosos. Además de su interés por la cultura occidental, europea y cristiana,
Garcilaso se sentirá atraído por las crónicas escritas sobre el Cusco, su tierra natal, y es justamente a partir de la lectura de estas crónicas, y acaso también como respuesta a ellas, que el Inca trazará su propio proyecto intelectual. En sus 50 años de vida en Andalucía, Garcilaso siempre se comportó y fue estimado como un caballero cristiano español. Pero claro, su proyecto intelectual está impregnado de fidelidades a su familia inca. Su visión del pasado andino deriva en buena parte de la dinastía, de la familia real a la que pertenecía su madre. Los comentarios reales, su obra central, son una manera de defender su condición de mestizo, trazando continuidades entre la civilización inca y la cultura cristiana. Entonces Garcilaso escribe contestando a un discurso de barbarización del pasado inca que procuraba restarle legitimidad a los descendientes de la nobleza indígena cusqueña, que eran, ¿no?, parientes del escritor. Entre estas crónicas hay una a la que el Inca Garcilaso le prestó especial atención, la Historia General de las Indias de Francisco López de Gómara. Este ejemplar se conserva en la Biblioteca Nacional del Perú, y entre sus múltiples particularidades resaltan las anotaciones del propio Inca Garcilaso. En verdad, el único libro que estamos seguros que sí fue el mismo ejemplar, ¿no?, que poseyó el Inca, que trabajó el Inca, que anotó el Inca, es ese tesoro que posee la Biblioteca Nacional del Perú, que es la edición de la Historia General de las Indias de Francisco López de Gómara. Algunas de estas anotaciones serán utilizadas luego en la producción de su obra cumbre, Los Comentarios Reales de los Incas. Ahora escucharemos al historiador Gerardo Trillo, responsable de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Este libro nos ayuda a entender cómo construía su obra, ¿no? Era una obra, como muchos a veces tenemos el hábito de anotar lo que se nos ocurre a los bordes del libro, y Garcilaso hacía exactamente lo mismo, ¿no? Entonces este ejemplar particular tiene esas anotaciones, esas apostillas, que bueno, le dan una relevancia porque ahí estamos viendo el núcleo de cómo se generaría, ¿no?, las obras de Garcilaso posteriores, que son tan importantes, ¿no?, para nosotros. Como lo mencionamos, este ejemplar formó parte de la biblioteca del Inca Garcilaso. ¿Pero qué pasó con este luego de la muerte del escritor? A la muerte de Garcilaso, el ejemplar es, es parte, ¿no?, de la almoneda que se realiza para la venta de la biblioteca. Es una especie de segundo inventario donde aparece esta obra, y también aparece en la almoneda el nombre de quién o a quién se le vende, ¿no?, que es Bernardo de Aldrete. De ahí, digamos, se pierde la pista, el recorrido es difuso hasta más o menos el año 1933, ¿no? Me parece que aparece el ejemplar en venta en una famosa librería de Londres, ¿no?, que es la casa o la librería Mac Bros. Es una librería conocida, tal vez en ese momento una de las librerías más importantes del mundo, que se había encargado de buscar joyas bibliográficas alrededor de diferentes partes para poder venderlas a las bibliotecas o a los coleccionistas más ponderados entonces, ¿no? En el año 47 o 48, la librería internacional del librero Eric Klein llega a traer ese ejemplar al Perú. Ya en el Perú, distintos intelectuales se dirigieron a la opinión pública, argumentando las razones por las cuales este ejemplar debía ser adquirido por el Estado peruano y en particular por la Biblioteca Nacional. Uno de estos intelectuales es el importante historiador peruano Raúl Porras Barrenechea. Porras se encarga de hacer un análisis del ejemplar ya en mano. Escribe varios artículos, me parece que son 3 artículos que aparecen en el Comercio de entonces. Porras finalmente concluye que este ejemplar es tan valioso, tan importante para el Perú, que solamente podría estar resguardado en la Biblioteca Nacional. Se iban sumando, digamos, esta cadena de diferentes gustos e intereses para que la obra llegue a la Biblioteca Nacional. La importancia de este ejemplar no solo era reconocida dentro de los círculos académicos e intelectuales, distintos grupos de la sociedad tuvieron también una participación decisiva. Para la adquisición de ese ejemplar, que era un ejemplar costoso, caro,
no era suficiente el erario público, ¿no? Estamos hablando del año 55. Se da una circunstancia bastante interesante, ¿no? De diferentes personas y asociaciones, incluso colegios, eh, donan una cantidad de dinero para poder juntar y hacer esta colecta que tiene como finalidad comprar esta obra, ¿no? Y finalmente, en la gestión de Cristóbal Losada y Puga, se puede adquirir el ejemplar. Cuando hablamos de libros, el valor de un ejemplar se mide sobre la base de factores como su antigüedad, rareza y excepcionalidad, valores a los que se suma sobre todo el significado e importancia que la misma sociedad le otorga, el valor que tiene para la comunidad. Este ejemplar de la Historia General de las Indias de Francisco López de Gómara reúne todas las condiciones para hacer de él una verdadera joya bibliográfica, siendo seguramente el libro más valioso que custodia la Biblioteca Nacional del Perú. Una joya que además se encuentra disponible ya en nuestra biblioteca digital.